como estamos diciendo que comencemos en X, por acá nos vamos a aproximar a alguna de las soluciones. Entonces vamos a tomar la solución del lado derecho, del eje X. Para definir X sub 0 no existe un método. Podemos decir que sub 0 es igual a 2 o que X sub tomamos X sub 0 que es igual a 3. Entonces vamos a hacer la fórmula. Dividimos la derivada de la función en X. Para comenzar a utilizar esta función empezamos a hacer una serie de iteraciones. La primera iteración vamos a hacer X1 menos sobre vamos a decir que n es igual a 0. N más 1 sería más 1. Entonces hacemos menos la función dividida, quedaría, esta sería la primera iteración. Esta sería la primera iteración. Teniendo el valor inicial que es este. Lo que hacemos es desplazar x sub 0 en la función que sería esta. No se les olvide que el denominador es la derivada de la función, que es esta. Y resolviendo esto, este sería el primer valor que daría x a la 1 igual a 172. El segundo valor que reemplazamos queda 226. Esta sería la primera aproximación. Y este sería como el paso final del método de Newton. Muchas gracias.
Bueno, listos. Muy bien, Maida. Entonces, por favor concluyan la exposición. Le acabé de escribir a George, pero nada, no me contestó. De verdad, él está como sin internet. Entonces, concluyan la exposición, muchachos. Profe, pues yo lo resumí porque el procedimiento es un poco extenso. Pues así como un resumen del método de Newton es que hay que aproximar las raíces a cero para poder encontrar el máximo o el mínimo. Bueno, correcto, sí, muy bien, Maida. Y pues eso fue lo que yo les decía al principio, ¿no? Ser un poquito más, ser concretos, porque si no, pues nos demoraría bastante tiempo. En todo caso, hagan como las conclusiones, finalicen ya la sustentación, ¿sí? Como lo más importante y finalizamos la exposición y el tema. ¿Quieren agregar algo? Profe, pues digamos en concepto, ¿no? También que sí se volvería muy extenso cuando cortan varios ejes, ¿no? Porque, bueno, o sea, mirando en un punto, se tiene que hacer, se itera varias veces, ¿no? En una sola raíz, y cuando son varias raíces, pues es muy largo. Bueno, esa es una pregunta para el grupo, Neider. ¿Para Newton o en general? No, no, o sea, lo que uno, o sea, lo que conseguí, ¿no? Que, o sea, que son largos, o sea, porque, pues, digamos, listo, en un punto, uno encuentra la raíz, e itera varias veces, y cuando uno encuentra, pues, más, todo eso, pues, se vuelve largo, ¿no? Pues a ver, Neider, lo que dijo Brian es muy importante. La aproximación, uno es el que la mira, ¿sí? Y uno puede hallarlo también por una formulita de error relativo, ¿sí? O error porcentual, ahí podemos mirar cuál de las dos nos favorece más. Sí, es una muy buena pregunta para todos. ¿Cómo saber, por ejemplo, cuántas raíces existen en una función? Eso nos lleva ya a otros procesos, ¿sí? No es tan sencillo de estipularlo. Uno tiende a decir, por decir algo, que la raíz cúbica tiene 3 raíces y resulta que qué días vimos que eso no ocurre siempre, ¿sí? Hay unas que solamente tienen una raíz. Entonces, determinar cuántas raíces tiene una función se vuelve una tarea más dispendiosa dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque depende de la función como tal. Sin embargo, lo que sí se puede calcular es el nivel de precisión en la raíz, ¿sí? Es decir, analizar en la parte decimal hacia dónde quiero obtener un valor exacto. ¿Listos? Brian, Maida, ¿ya concluyeron su exposición, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor, ya que pues el compañero George no está presente. Bueno, listos. Pues resulta que para sorpresa, Brian, esas rectas es la que deben, o sea, a esas rectas es que se debe su nombre. ¿Por qué? Porque es que esa recta tangente es lo que significa derivada, ¿sí? Y esa pregunta es un poquito ya más de fondo que de forma. Recordemos que forma se refiere como al procedimiento como tal, ¿sí? A aplicar ya la fórmula, pero de fondo es como la demostración de por qué esa fórmula funciona, ¿sí? En otras palabras, ¿qué tiene que ver la derivada con hallar el intercepto del eje X? ¿Sí? Eso es lo que yo estoy como analizando. ¿Cómo hacer de la gráfica que estaba tratando de explicar Brian, ¿sí? Llegar a la fórmula de Newton-Raphson, ¿sí? Porque no solamente fue Newton, fue la unión de Newton-Raphson. Entonces, en conclusión, lo que pasa es que nosotros vamos a hallar las raíces o interceptos de una función no lineal, ¿sí? Es decir, de una curva.
Y recordemos que es la derivada. La derivada es la recta tangente en un punto a esa curva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo voy bisectando, ¿cierto? Es decir, voy acercando su recta tangente de menos a más o de más a menos, ¿sí? Hasta encontrar el punto exacto que intercepte el eje X. Entonces, por eso esas rectas tangentes indican que es un punto que intercepta, ¿cierto? Esa recta a la función. Entonces, bueno, mejor dicho, así como para entenderlo. Cuando uno popularmente llega y dice, uff, se salió por la tangente, ¿sí? Así como para hacerme entender. Cuando uno dice se salió por la tangente, significa que vamos a imaginar una circunferencia, ¿sí? Y la recta tangente toca a la circunferencia en un solo punto. Y recordando, las circunferencias son infinitos puntos, ¿sí? Que esa es una teoría muy importante dentro del cálculo. Para la geometría plana, una circunferencia simplemente, ¿cierto? Es una figura geométrica como tal que está delimitando dos regiones, la región de afuera con la región de adentro, ¿sí? Y podríamos decir que la conforman diferentes lados. Es decir, no es un polígono porque no hay lados rectos, pero la circunferencia, ya desde el cálculo, dice que cada punto que la conforma es un lado. Por consiguiente, tiene infinitos lados e infinitos puntos. En topología, que es una de las ramas de la matemática, aclara más lo de región. Topología coge lo de geometría y lo de cálculo y da una definición ya más elaborada. En conclusión, tenemos una circunferencia con infinitos puntos, ¿cierto? Porque la conforman infinitos puntos. Y la recta tangente solamente toca un punto. Entonces, por eso uno dice, uy, se salió por la tangente. O sea, buscó una abertura mínima para salirse. Entonces, lo que hace esa recta tangente a la circunferencia es lo mismo que hace a una función, para nuestro caso, curva, ¿sí? Y entonces, esas rectas se van uniendo, porque también es el grado de inclinación de la curva, ¿no? Se van proyectando esas rectas tangentes, que es la derivada, hasta llegar a la que intersecta al eje X con mayor claridad, ¿sí? Entonces, por eso es que la derivada, o sea, lo que tenemos en la fórmula es que la derivada está en el denominador, ¿cierto? Y que arriba hay una diferencial. Entonces, sin entrar en detalles, porque pues vuelvo y repito, ya llegar de la fórmula de Newton, o sea, pues acá vamos solamente a aplicarla, que fue lo que hicieron sus compañeros, ¿sí? Ellos usaron un ejercicio y encontraron la raíz utilizando la fórmula. Pero ya para llegar a esa fórmula, pues lógicamente ya nos demoraríamos mucho más, ¿sí? Pero entonces quería como explicarles eso, qué significaba esas rectas. Y eso no se encuentra, eso ya se encuentra no se encuentra así tan fácil, ¿no? Eso ya se encuentra en un texto ya un poquito más específico, ¿sí? Hay un cálculo de este ruso Kotashov, que él explica muy bien, porque él hizo una teoría muy, digámoslo, extrema sobre todo lo que hizo Newton, porque esto realmente lo que hizo él fue para física, realmente fue para la teoría de la relatividad. Entonces, él hizo de ahí algo que se llama fluxiones. Entonces, ahí explica qué es lo que sucede con eso se llama, pues no solamente la gravedad que nosotros conocemos, sino la ley de gravitación universal, ¿sí? Porque es que, pues uno imagina que solamente se estudia es lo que está en la Tierra y la comparación de la Tierra con el cosmos, y eso no es cierto, uno tiene que estudiar es todo. Entonces, esa teoría de fluxiones hizo estudios más objetivos y específicos sobre la derivada como tal, sobre lo que inició. Realmente no fue Newton el que hizo eso, fue Leibniz, ¿sí?
Luego que se cree que hubo una copia ahí como un derecho de autor vulnerado, Newton cogió algo de lo que hizo Leibniz y en conjunto con Raphson hicieron este método. Bueno, entonces, muchachos, la idea es que miren la fórmula y lo que nos explicó Magda y lo que nos explicó Brian, cómo se va cogiendo. Eso se llama, ese es un método, ¿sí? Lo que ustedes explicaron es un proceso. Pero cuando ese proceso se cumple para todas las funciones, se llama un método. Bueno, ¿quiénes siguen, muchachos? ¿Cuál es el tercer grupo? Pues no sé, creo que yo porque tiene que ver algo con el método Newton-Raphson. ¿Usted cuál tiene? La secante, pues es el último grupo que aparece ahí en lista. Y Neider, ¿ustedes prepararon el de la regla falsa? Jolman, Neider y Ferley. Sí, profe, nosotros tenemos lo de la regla falsa. A ver, Didier, para que usted como que se oriente un poquito más. No, pero ya faltan 5 minutos. Para que se oriente un poquito más. La recta tangente toca en un solo punto. La secante es en dos. Se asimila. ¿Listos? Por eso hay una similitud en esos dos métodos. Entonces, muchachos, ¿qué dejamos para de hoy en 8? Dejemos para de hoy en 8 las dos exposiciones que faltan y por favor el documento y el taller. ¿Listos? Ese tallercito que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que yo quiero? Que cada uno sustraiga como lo más importante de cada método y logremos hacer un solo documento, ¿sí? Para que al finalizar podamos retroalimentar todo. O sea, puedo llegar y decir, calculemos la raíz que se aproxime a tal punto de la siguiente función por los 4 métodos, ¿sí? Y ahí ya prácticamente salimos de esta temática. Como me doy cuenta, esa temática así, pues rinde bastante, pero lo que yo no quiero es que digamos que a mí me tocó exponer Newton o me tocó exponer disección, semilla, y me aprendí lo mío y lo demás no, ¿sí? No, lo que yo quiero es que sepamos algo de cada uno de los 4 métodos. Entonces, Jolman y Julián, dejémoslo para de hoy en 8, terminen de hacerlo. La idea es que ojalá alcancemos todos. ¿Listos? Que alcancen a exponer. Y yo me comunico con George a ver qué pasó porque pues la pregunta, David, ¿él se reunió con ustedes? Profe, como él vive en Atocorozal, no, pero sí estuvimos haciendo llamada por Weaver para organizar la diapositiva y acordar cómo iba a ser la exposición. Ya. No, él debe estar estresado de pronto si no pudo conectarse, entonces yo me comunico con él a ver qué hacemos, a ver, para ver si de pronto le dejamos unos minuticos para que pueda compartir su trabajo. Bueno, muchachos, entonces, por favor, esas son las tareitas, dudas, inquietudes. Sí, por ejemplo, Didier, en la secante, profe, no entiendo tal cosa. La idea también era mirar las aplicaciones que hay ahí en el módulo, ¿sí? En semilla había un problema de equilibrio. En el método Newton también había un problema ahí de ingreso marginal, ingreso total, ¿sí? De la función. Entonces, si queda tiempo y ustedes pueden anexarlo, pues mucho mejor. Aunque ustedes pues ya tienen su nota, ¿sí? Pero si ustedes lo pueden exponer así sea unos 5 minuticos, sería mejor. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces, juiciosos, quedo atento a cualquier inquietud, cualquier duda, y ahí estoy pendiente. ¿Listos? Sí, gracias. Chao, muchachos, juiciosos. Buen fin de semana Gracias, y aprovechen el tiempo. Listo, profe. Igualmente. Chao.